¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Oh, perdón. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a miércoles 23 de octubre de 2024. Karen Farías, Grace Salazar Hola, y hola. Cassandra, que eh, es su nombre, Artístico. su seudónimo, digamos. Pero bueno, está bien. De poco a poco la gente la va a ir descubriendo. Saludamos a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, también en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo no son en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos en Spotify también y en nuestro canal de YouTube. Bien, Grace Salazar, algo que, algo que comentar acerca de la situación que ha ocurrido en las últimas horas. Bueno, está pendiente lo que puede ocurrir con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Hubo cambio de abogada. María Elena O Santibáñez, sea, una seca ella. sí, abogado y De acuerdo. ahora tiene abogada, digamos. Eh, y, y de la pregunta que en el día de ayer mucha gente se hizo, digamos, de por qué por el mismo delito acusado. O sea, yo creo que el caso de Monsalve con el Mago Valdivia se parece hasta en un restaurante peruano, pisco sour, o sea, que se parece demasiado. Entonces, ¿por qué en el caso de Jorge Valdivia se le detiene rápidamente? Y no solo eso, sino que además la jueza, mientras dura la investigación, que entiendo sería de 90 días por violación, decreta prisión preventiva. Y Manuel Monsalve, entiendo que hoy va a declarar, pero independiente de eso, se habla de la flagrancia, pero aparentemente los tiempos igual no La cuadran. flagrancia. Entonces, ¿cómo se podría entender una cosa, una situación de un caso y del otro? ¿Y qué tanto crees tú que eventualmente la Fiscalía, en su trabajo rápido en el caso del Mago Valdivia y también de la jueza, resuelvan lo que resuelvan? La Fiscalía pide prisión preventiva, la jueza resuelve, como para dar una señal. ¿Cómo estás, Grace? Hola, hola, qué rico estar. Puras mujeres aquí rodeando al príncipe. Oye, mira, vamos a ser súper técnicos primero y después vamos a Lo hablar más de pedagógico las posible, por favor, para opiniones. nuestro público, ¿ya? Me Gracias, lo voy a guardar para los últimos minutos. Ya, gracias. lo primero, si bien son casos que parecen muy similares, son muy distintos en lo jurídico. En primer lugar, porque la víctima del caso Valdivia denuncia inmediatamente, con señales aún en su cuerpo, al parecer de lo que ella denuncia, va al servicio médico legal, se le hacen exámenes frescos. Además hay una comunicación y una declaración de Valdivia, aunque sea extraoficial, lo sitúa temporoespacialmente en el lugar, en coincidencia con lo dicho por la víctima. Con esas primeras diligencias, el fiscal recaba una orden de detención. Ojo, los criterios de los fiscales de flagrancia son cumplir estrictamente las indicaciones del Ministerio Público, y en el caso de la violación denunciada en este contexto a muy pocas horas de ocurrido y con señas físicas, es actuar de inmediato. Por lo tanto, se esperaron los primeros antecedentes, es lo que tiene que haber pasado. Yo no tengo acceso al expediente, pero esto es el protocolo. Y una vez que recabaron antecedentes suficientes para hacer presumir que el hecho había existido y que había existido participación culpable, a lo menos indiciaria, del imputado, se pide una orden de detención de carácter verbal al juzgado de garantía, la que es ejecutada por carabinero. ¿Ya? No, hubo falsos positivos ahí, la gente hablaba de flagrancia porque confundían, porque había sido dentro de las 12 horas, no. La flagrancia en sí, claro, existe un plazo que se creó en una de las miles de agendas cortas, que cada día son menos más cortas, de los 12 años, porque antiguamente la flagrancia real era el que actualmente está cometiendo el delito, el que es indicado por la víctima o un testigo como autor del delito,
Y para los casos de los protocolos de la detención era que la policía o la persona que lo denunciaba nunca lo hubiese perdido de vista desde el momento en que estaba cometiendo el hecho hasta que es capturado. Eso como no permitía detención o se declaraban muchas detenciones ilegales porque es imposible estar a veces por el tipo de delito, un ladrón saltó una pandereta, ya no lo viste, digamos. Entonces se cambió por la agenda corta y se puso esta temporalidad. Dentro de las 12 horas, si la víctima mantiene su denuncia, los indica inmediatamente y hay otros antecedentes como estos indiciarios, se procede a la detención. ¿Por qué se le pide la prisión preventiva? Bueno, porque el delito de violación con alguna de las causales que hacen perder la voluntad de la víctima, ¿ya? Significa que la penalidad supera los 5 años y un día. Eso se llama que es un presidio mayor. En Chile el presidio mayor no tiene acceso a una pena sustitutiva. Entonces, por lo O sea, tanto, la ley lo cumples en la cárcel. lo cumples en la cárcel y para este tipo de delitos la ley prohíbe que el juez haga uso de las medidas atenuantes de responsabilidad para decretar o no la prisión preventiva, ¿ya? Se juzga en principio como con una especie de marco rígido y los únicos que están habilitados para aplicar estas medidas atenuantes, en definitiva, son el Tribunal Oral o los Tribunales Superiores de Justicia. Por eso es muy probable que en la Corte de Apelaciones, por ejemplo, sí se tomaran en cuenta el hecho que él no tiene antecedentes criminales y que además cooperó desde el principio, a lo menos situándose temporal-espacialmente en en el lugar donde habrían ocurrido los hechos, aunque él señale que las relaciones son consentidas cuando la víctima señala que no lo fueron. Eso, no sé si fui muy rápida pero No, eso es más o menos muy lo clara. técnico. ¿Y Ahora, en el por caso qué? Monsalve, para hacer Sí, el parangón, la denuncia eso, fue más tardía, ¿ya? ¿ya? La denuncia fue más tardía, no se tuvo acceso como en este a todos los medios indiciarios. Recuerden que aquí hubo manipulación también, o sea, hay policías cercanos al ex subsecretario que accedieron a las cámaras de vigilancia del restaurante o del hotel. Y bueno, lamentablemente también a veces cuando hay distintos, como esto no fue la Fiscalía de Flagrancia en el caso Monsalve, sino que solamente entró al fiscal de delitos sexuales especializado en manera no inmediata, claramente se pueden tomar un poco más de tiempo para las diligencias, máxime cuando tampoco tenemos indicios del mismo día que la víctima se haya hecho, por ejemplo, análisis físicos que den cuenta de ese abuso en las primeras horas, como sí lo fue en este otro caso. Eso, por un lado, puede hacer que la fiscalía demore un poco la situación o pida una audiencia en vez de decretar o pedir una orden de detención. Sin perjuicio de aquello, también puede significar, y lo tendrá que ver la investigación tanto interna del Ministerio Público como los sumarios de las policías, si hubo algún hecho o intervención que haya dilatado el inicio de esta investigación, quizás incluso alguna falencia en el carácter de la denuncia que hagan, que hagan demorar la formalización de Monsalve o a lo mejor evitarla del todo. Como no conocemos los antecedentes, no lo sabemos, pero en este otro caso se actuó con los protocolos de flagrancia, aunque no hubiese verdaderamente una flagrancia. Esa es la explicación Claro, técnica. pareciera La que el política, tiempo creo que el nuevamente, gobierno manda un claramente condón. el tiempo aquí en un caso jugó en contra de el eventual victimario, y lo digo así, Jorge Valdivia, y en el otro caso Exacto, a favor del eventual victimario, Manuel Monsalve. El tiempo tal cual. pareciera que es una variable fundamental, ¿o no? El tiempo y la oportunidad de la denuncia. ¿Ya? Mm, Siempre, siempre que una víctima es tan valiente de poder denunciar en los primeros minutos o primeras horas de una agresión sexual, hay muchas más posibilidades de obtener evidencias frescas que vinculen su testimonio al hecho denunciado, ¿ya? Muchas veces los casos de abuso sexual entre adultos sobre todo son ella dijo, él dijo. sí. Ahora, yo creo que esto, no sé qué opina la Karen y Cassandra, pero, y le pido disculpas que hay un ruido, un taladro, pero no tengo cómo zafar. Igual, y estoy hablando en el caso de Jorge Valdivia, para que quede claro. Eh, es una, a ver, ¿cómo decirlo para que se entienda? Es una buena noticia para las posibles víctimas que
en la eventualidad que les ocurra algo así, hagan la denuncia lo más rápido posible porque hay altas probabilidades que el presunto agresor caiga en prisión preventiva mientras dura la investigación. No sé si me explico. Porque muchas veces se habla que se enrea, que es muy largo, que no se atreve, que no están los medios, que se demoran, que la presunción de inocencia. Entonces, yo siento que en este caso hay una, yo no sé si se busca, yo no he dicho que se busque dar esa señal. Yo no tengo digamos, ese conocimiento como para decir que la jueza tomó esa decisión por eso. Yo estoy diciendo qué es lo que se ve eh, hacia la, ¿cómo se llama? Hacia la sociedad. Ahora, desde el punto de vista, bueno, es que a la Grace se me ocurren muchas preguntas, pero para que hablen ustedes, no yo. Karen, Cassandra, no sé si qué quisieran decir ustedes al respecto Súper del de caso. acuerdo contigo en Yo eso. estoy haciendo el paralelo a Ujú, Valdivia, Monsalve, si pueden, o sea, sí. si quieren los toman los dos juntos o uno de manera individual, como quieran. Sí, porque además el destino nos trajo los dos juntos, que es una cosa bien curiosa, porque si uno lo ve como Sí. desde el punto de vista de la sociedad, de la gente, como lo está viendo, son mortalmente parecidos, pues hasta los restaurantes tienen nombre parecido, son muy parecidos, pero el resultado y comunicacionalmente son muy distintos. Entonces, por un lado, yo estoy muy de acuerdo contigo en que hay una muy buena señal hacia la ciudadanía de que, oigan, cuando estas situaciones ocurren hay que denunciar precozmente y va a haber un resultado que uno pensaría que es el deseable, pero por otro lado yo creo que tienen un tremendo problema en el gobierno, sobre todo desde el punto de vista del manejo comunicacional que han hecho, porque al final el mensaje que queda es, eh, hay algunos que tienen más poder, hay algunos que no se van a ir a la... Porque imagínate, tuvimos que tener por parte de la Grace toda una explicación para entender por qué son tan distintos. La gente no necesariamente tiene este nivel de detalle respecto de los tecnicismos legales, que son muy importantes, por cierto, pero la sensación que queda es por qué son tan distintos si no se ven tan distintos. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo problema y yo creo que mucha gente debe estar prendiéndole velita en este minuto a la fiscalía para que efectivamente el ex subsecretario Monsalve vaya a prisión lo antes posible. Yo creo que eso es lo que debe estar pasando, porque son mortalmente parecidos, pero son muy distintos en realidad. Y el mensaje que está quedando es muy malo, porque Jorge Valdivia es un hombre famoso, con recursos, con contacto, pero hay otra categoría que parece que está por encima de ciertas cosas, y ese es el mensaje que yo creo que está quedando. Y ese es un muy mal mensaje, creo yo. Sí. Karen, Em, sí, pucha, no sé, a mí me pasa como, siento que, a ver, con el tema Monsalve, creo que ha sido todo muy lento, muy eh, de parte del gobierno comunicacionalmente, muy extraño, muy poco serio, se contradicen las versiones, qué sé yo. Creo que no ha dado como una seriedad al caso, a la gravedad que tiene. En el caso Valdivia, que, a ver, yo no quiero, a ver, aquí siempre hay que creerle a la víctima, ¿cierto? Y ese es como lo que uno quiere que quede como por sentado y se puede inculcar en la sociedad que la víctima tiene inmediatamente derecho a ser aceptada su versión. Pero yo me pregunto, solamente por lo que he escuchado en los medios, eh, considero que ellos ya tenían una relación, que hay como cosas, siento que el hombre está como un poco perdido frente a la ley en estas situaciones. No quiero faltar el respeto a nadie, ¿ah? Pero uno también lo ve, también tiene... ¿Me hablaste? ¿No? no, Ah, ya. Sí, ahí sí, se ya. filtró un audio. Pensé que la Grey me estaba hablando. Eh, ¿Cómo es posible defenderse un hombre frente a esta situación si la mujer dice que no fue consentido un acto sexual, donde estaban solo ellos dos, donde fueron caminando voluntariamente y donde parece que no era primera vez? Entonces, frente a eso, eh, ¿siempre va a primar la versión de ella o de la víctima, porque también puede ser un hombre?
¿Cómo pasa ahí, Grace, frente a esta situación en lo que estamos? Porque esto se va a empezar a dar mucho más seguido con estos casos ya muy mediáticos. Mira, lo cierto es que los delitos sexuales han tenido una evolución bastante lenta en nuestra legislación y yo te aseguro que hay muy poco ganancial en denunciar un abuso sexual falso, ¿ya? Por lo tanto, nuestra sociedad tiene que cambiar el prisma y eso es lo que se quiso hacer con la nueva ley. Yo siempre te creo, la palabra de la víctima es suficiente para tener un antecedente en contra de un imputado. Ahora, ¿qué pasa? Que hay excepciones que confirman la regla. Siempre hay un anómalo, como le dice Felipe en la política, siempre hay una anomalía, ¿cierto?, que puede significar una denuncia falsa. Hemos conocido casos, y de hecho hemos conocido casos porque como son excepcionales, a la regla hacen noticia. Mm. Pero yo no creo que sea una mala cosa creerle a la víctima por sobre todas las cosas al principio de una investigación de delito sexual. Ahora, ahí también va la preparación y el criterio de los jueces para entender que este testimonio, en este caso, está acompañado de otros elementos que hacen presumir, a lo menos en esta etapa de la investigación, que aquí sí hubo un delito y que sí hay un responsable. Perdona que te Sí, interrumpa, Grace, Yo, que a propósito ah, de lo mismo, perdón, dale, sí, Karen, no, dale. no, a ver, yo no estoy diciendo que esta denuncia sea falsa. Lo que yo no, estoy no, no, sí lo diciendo es cómo entiendo. nos anteponemos a Eso, que a es que un a eso hombre iba. no le pase esto. Bueno, ¿Cómo? O sea, yo creo que lo porque, primero, perdón, perdón, Grace, con esto termino inmediatamente. Cuando salió, esta es la ley Antonia, ¿no? sí, Sí, ¿Nada que ver? Ya. sí, Cuando salió la ley Antonia, yo me acuerdo que se ironizaba y se tiraba el chiste que tenía que ir con el contrato en la billetera para que en cualquier minuto tú tenías que formalizar este consentimiento, ¿cachai? Entonces, si uno ve una situación así, como se está planteando, no digo que él sea inocente, ni que ella esté haciendo una denuncia falsa, no lo sé, eso tiene que ser investigado y ni obviamente, culpable ahora, porque no somos es jueces que, nosotros. por supuesto, pero yo tengo hijos y también, o sea, ¿cómo te antepones a esta situación? Pues a que una persona pensando que ella está consintiendo algo y ella después diga realmente no lo consentí. Entonces, a eso apunta mi pregunta. sí, yo lo entiendo y es muy difícil protegerse de una denuncia falsa. Es muy difícil, pero la ley tiene que pensar en la regla general y en lo que más pasa. Y en los casos de abuso sexual, antes lo primero era no creerle a la víctima y hacerla que repitiera su historia y hacerla que fuera coherente. Y yo escuchaba abogados señalar, mire, pero es que ella dijo A, después dijo B, después dijo C. Claro, por supuesto, los testimonios reales normalmente tienen esa anomalía, los falsos no. Se los digo de verdad. Entonces tú no puedes crear una ley pensando en que haber alguien que quiere obtener un ganancial, que lo puede haber, ¿ya? Pero que es muy difícil, es muy difícil. Las mujeres, los niños, los adolescentes y los hombres que han sido abusados no obtienen un ganancial en denunciar porque realmente es un camino y un proceso muy duro, muy duro. Ahora, sobre eso, también digo que efectivamente he tenido que participar y me ha tocado a lo menos defender en dos casos hombres inocentes, denunciados falsamente, ya sea por manipulación con los hijos, que pasa muchísimo, de acusar al progenitor de abuso sexual con la finalidad de mil cosas, de despecho, de alejarlo de los hijos, de obtener una salida del país, de cualquier cosa, de obtener una pensión, que son muy pocos los casos, gracias a Dios. Y también educar a nuestra sociedad y a los hombres, ¿ya? Yo tengo hijos de 25 años, o sea, y desde que han sido, cuando tú eres un joven en Chile, heterosexual, ¿cierto? Que socioculturalmente tienes educación, qué sé yo, estás muy expuesto a relaciones tóxicas y a denuncias. Entonces, lo que tú tienes que hacer es protegerte. Y esto va a sonar súper
estúpido a lo mejor para algunos la comparación que voy a hacer, pero es como lo que tiene que hacer mucho padre de niño afroamericano en Estados Unidos, en decirle tú puedes ser 100% inocente, pero tú ves un policía y tú levantas las manos, tú te sometes, tú entregas tu identificación y tú no reclamas. Bueno, si tú eres hombre, tú con una niña que está con un trago encima, es no. Aunque te diga sí, si la niña está inconsciente, tú la subes y la dejas segura en su casa, nunca entras. Si tú te fijas, ¿por qué? Porque lamentablemente el que está en una situación de desmedro para la investigación de un delito sexual es un hombre, pero también está y ha estado históricamente indefensa las víctimas ante estos hechos. Entonces, Sí, claro. entre sopesar la dificultad que tiene una víctima de una agresión sexual y las potenciales dificultades que puede tener un agresor, yo siempre tengo que estar con la víctima. Pero si descubro esta anomalía, bueno, tengo que aplicar todo el peso de la ley en contra de las denuncias falsas. Por Pero, supuesto que sí. Grace, Ujú. eh, también la respuesta, Karen, ¿verdad? No interrumpía la Grace en la respuesta de tu No, pregunta o tu Felipe, por inquietud, supuesto que no. No. porque, eh, Cassandra, al tiro te doy la pelota, pero creo que es pertinente un par de preguntas a propósito de eso. Eh, a mí me cuesta creer, y porfa, corrígeme si estoy mal en mi inocencia como Heidi, que alguien decrete prisión preventiva para un hombre que es acusado de violación si es que no solamente se rige por el testimonio de la presunta víctima. Porque si así fuera, esto sería, no sé Claro, si la palabra La es cueca en pelota. adecuada, porque es medio delicado, pero es como tirar y abrazarse, digamos. Exacto. Por lo tanto, acá me imagino que la fiscalía debió haber entregado una serie de pruebas, claro. Otras cosas. antecedentes, Sí. testimonios, que nosotros no sabemos, dicho sea paso, porque hay un secreto, y además la abogada de Jorge Valdivia dijo algunas más cosas que lo que dijo la fiscalía ayer, y por lo tanto estamos a ciegas. O sea, nosotros Así es. interpretamos, sabemos algunas partes Claro, nomás, pero entonces yo, por eso, insisto, yo aquí no estoy juzgando a Jorge Valdivia, todo lo contrario, digo, es complejo que la jueza haya decretado prisión preventiva y además tomando en consideración el argumento de un peligro para la seguridad de la sociedad. Sí. Ese habría Lo sido que pasa uno es de los que argumentos, digamos. sí, heavy. siempre hay algo más, ¿ya? Siempre en estas investigaciones los criterios de profesionalismo, hay fiscales especializados en delitos sexuales, Sí, siempre hay otro antecedente. El tema es, y aquí también hay que ser bien prudente, cómo tú interpretas los antecedentes. claro. Porque aquí sabemos que no solo está el testimonio de la víctima, a lo menos Exacto. tenemos los videos, dos, tanto el del restaurante como el del departamento. El entrar del Tenemos la edificio. declaración del conserje, que dice que llegan juntos. Tenemos el informe sexológico, que son los informes de lesiones que a primeras horas de la mañana del lunes se realiza la víctima. En el Tenemos servicio médico legal. además, sí, ¿Cómo? la corroboración de En el estos servicio hechos médico legal, Karen. en el Perdón. servicio Ah, médico ah, legal. Tenemos la corroboración de los dichos o sea, de los dichos de la víctima en cuanto a que estuvieron juntos, que se fueron al departamento y que tuvieron relaciones, una dice no consensuada, el otro consensuada, por parte del mago Valdivia. Y además de eso, sin lugar a dudas, está el informe, está el preinforme psicológico, porque inmediatamente la unidad de víctimas y testigos manda a esta víctima a hacer lo que se llama un informe de daño emocional, ¿ya? Que chuta. si bien va a necesitar bastantes antecedentes después, sí te da un prisma de cómo está la labilidad emocional y habla un poco de la credibilidad del testimonio. Sin lugar a dudas, aunque yo no conozca el caso, tengo claro que la Fiscalía llegó a lo menos con esos elementos para pedir la prisión preventiva y haber pedido la detención de Jorge Valdivia. Ahora, ¿cómo yo interpreto las dos grabaciones, el testimonio del conserje? Ya es una cosa que tiene que ver con el proceso de la investigación. Pero en esta etapa incipiente, lo más acercado a la justicia es interpretarlo a favor de la víctima.
¿sí? Para el Sí. caso de los delitos sexuales. Y ojo, yo sé que cuando uno tiene una figura como el mago, que es una figura que uno, a muchos futbolistas uno le perdonan cosas, ¿ya? Porque como que son como referentes, uno le perdona cosas. Bueno, hay algunos que son imperdonables, pero en general uno le perdona cosas. Y el mago, aparte de sus cosas medias de pareja, que todo lo que ustedes quieran, medio funable y todo, es un tipo que tiene la simpatía de la gente. Entonces cuesta mucho creer que un hombre en esta circunstancia, en 5 minutos, su vida se le vaya por el despeñadero. Pero ojo que si esta denuncia se comprueba completamente, la única que se puede haber llevado la vida del despeñadero es la víctima, digamos, la más grave, Claro, porque el otro por último estaría pagando sus culpas, que es lo que corresponde. Ahora, lo que pasa es que contrasta mucho, y estamos en una semana en que contrasta mucho con el caso Monsalve, entonces a uno le parece más chocante, porque obviamente ante similares condiciones, ya les expliqué por qué no son tan iguales, pero similares, Sí, po. uno esperaría, especialmente de un gobierno y un presidente que se automanifestó un gobierno feminista, ¿cierto? Tener a gente que declare cosas cuerdas al respecto y además que no facilitarle todos los medios al imputado para que vaya evadiendo la acción de la justicia. O sea, no vaya a la casa, cuéntele a sus hijas, hable con la Claro. víctima, trate de solucionarme el cosito antes de... feo. Y justo en esta semana eleccionaria, además, no, mira, cuando camina como pato de amarillo y grande, mm. ¿cierto? Pucha, parece que es un pato. Ahora, lo que sí en este caso, Cassandra, es que lo que se señala, y lo señalan los abogados, no lo señalo yo, es que la fiscalía, en el caso de Monsalve, serían eventualmente tres los delitos. Pasar a llevar la ley de inteligencia con el tema de las cámaras, el beso que le habría dado ahí digamos, perdón, intentar darle un beso a la fuerza, porque eso Claro. está en rigor, en el parque que está ahí digamos, en la ribera o cerca del río Mapocho, a la altura del Costanera Center, y Costanera, tres, claro. la violación, ¿ok? Y que la fiscalía estaría trabajando por el delito más gravoso, que es el de violación, y que ahí estaría apuntando todas sus energías. Claro. Y por eso, según lo que uno lee y escucha y reportea, esa sería una de las razones por las cuales aún la fiscalía no ha hecho lo que en el caso de Jorge Valdivia aparentemente sí lo hizo y lo hizo rápido. Ahora, yo acá no me voy a poner a hablar cosas que son complejas porque tiene que ver con la víctima, pero y no me hagan contar en detalle porque no lo voy a hacer, pero cuando uno escucha a la abogada de Jorge Valdivia, a uno le queda claro, no sé si a ti te quedó claro, Grace, cuál va a ser la línea investigativa de ellos para demostrar la inocencia y que dice relación con este famoso testigo, Claro. que sería la expareja de esta mujer. No voy a seguir contando porque es una interpretación, ¿ok? Eh, entonces acá hay demasiados elementos que te pueden jugar a favor o te pueden jugar en contra frente a algo que es tal vez de los delitos más deneznables que existen. O sea, yo no soy nadie, pero yo creo que la violación, solo hay algo más grave que una violación a un menor de edad. Porque en este caso es una violación, pero no a un menor de edad. No estoy diciendo que violar a una mayor de edad sea Sea mejor, mejor, claro. porque estoy tratando de explicarlo de la manera más correcta, digamos, pero a mí me Pero un parece tema que de una violación a un vulnerabilidad, menor de claro. edad es aún brutal porque Sí. ahí no hay, ya no tiene que ver con la conciencia, no tiene que ver con el alcohol, no tiene que ver con nada, pero bueno, cada uno evalúa lo que quiere, digamos, pero, Mm. pero es complejo el tema porque además, en el caso de Jorge Valdivia al menos, ya hay una sentencia social, digamos. Mm. Jorge Valdivia está condenado socialmente, Sí, quedó condenado, sí, sí. salvo que Sí, o sea, ocurra que se desestime o que la víctima Mm. retire los pero cargos y siempre va a quedar en la duda, es que le pasaron plata, qué sé yo. ya con una Claro. acusación ya te paga, o sea, tiene un costo. Y ha pasado con otras personas, o sea, con Cristian Campos, no sé, con Villegas, no sé, hay varias personas que incluso como entre rumor o algo más formal,
pero quedan fichados y Recordamos pierden su Sí, trabajo. po, Ah, Emita Bueno, por ejemplo, pues Felipe, ¿te acuerdas tú? Y Sí, yo nos claro. acordamos, claro. las Por otras son muy ejemplo, jóvenes. Caso Spiniak. Exacto, caso hay un Finiak. gran libro de Pilar Molina sobre eso, no sé si lo vieron, y era todo Nosotros mentira, vivimos se la llama. noticia porque éramos grandes ya para esa época. Sí, pero eso es un tema súper interesante porque yo creo que de todos los delitos, la violación genera una movilización como emocional en la ciudadanía, que es, claro, por supuesto, una empatía, una cosa como es inevitable ponerse en el lugar de la víctima. Y por otro lado también pasa que uno también puede imaginarse ponerse en el lugar como, ¿qué pasaría si acusaran a mi papá injustamente, o a mi exacto. hermano, o a mi pareja, o a mi marido, o a mi hijo? También existen esos dos como conflictos y yo creo que al final la palabra clave aquí es prudencia. Y yo creo que nos ha faltado eso como sociedad en Occidente, no digo que solo en Chile. Una acusación no es una condena. Hay que esperar las investigaciones. Puede pintar súper mal. Yo puedo a lo mejor mi fuero interno pensar que Monsalve sí hizo todo lo que dicen que hizo. O para Mago Valdivia no tengo idea, da lo mismo eso. Pero en el fondo, yo creo que como sociedad tenemos que tratar de migrar a un lugar un poco más en que acogiendo a la víctima, empatizando con la víctima, entendiendo lo espantoso que debe estar en esa situación, Dios nos libre, también podemos tener un poco de perspectiva y decir, ok, aquí efectivamente, y para eso es importante que la fiscalía haga su pega, que en el fondo la institución funcione, para que uno pueda decir, ok, puedo estar aquí tranquila, no es necesario que yo salga a funar a nadie porque la justicia se va a Claro, encargar. Yo creo que eso es clave, porque vivir en esta cosa como Mm. tumultuosa de, sí, es absolutamente culpable, a nosotros no nos consta, no lo sabemos, tenemos que esperar la investigación. Y por otro lado, eso no significa que no podamos empatizar con la víctima y acogerla y todo lo demás como sociedad, quiero decir. Entonces, yo creo que eso ¿Sabes si hay lo que alguna pasa? lección, sería esa. Sabes que yo no ¿Qué? comparto tanto, o sea, a lo mejor te entendí mal, pero yo no comparto tanto porque yo sí creo que la prudencia entendida como ambas partes pueden tener la razón en este tipo de delitos no es posible. Y No, no es yo no me estoy posible porque refiriendo a eso. aunque, No sí, dije sí, sí, eso. pero aunque ustedes no No. lo crean, nuestra sociedad todavía cree que la víctima es culpable en los delitos sexuales, aunque tenga ley en contra, todavía lo cree. O sea, yo he vivido, he presenciado casos gravísimos de violación de menores de edad por parte de personas que tenían que tenerlas a su cuidado como profesores, sacerdotes, padres o padrastros, digamos, y que cuando la víctima por fin ha develado la situación y con todos los antecedentes que ello implica, tienden a proteger al hechor, lo tienden a proteger en los lugares de trabajo, le facilitan las cobras de sueldo para que no estén evadidos de la justicia, las cónyuges o las parejas se niegan a creer que sus propios hijos a veces dicen la verdad, eh, aquellos parientes que apoyan a la víctima son renegados de ambientes familiares o de comunidades educativas o de comunidades eclesiásticas, porque como es un delito que no se comete en público, como no es un lanzazo y que uno lo ve, es más fácil creer que el ser humano no es tan bestial. Entonces, todavía tenemos una sociedad que protege mucho, mucho la imagen del agresor sexual. Y es por eso que es muy bueno, te digo, y si tuviéramos que sacrificar al inicio de una investigación a alguien, siempre tiene que ser al agresor, nunca a la víctima. Y yo lamento si alguno de los imputados a lo que le ha pasado es inocente, y pucha, y ojalá que se corrobore su inocencia y que se resarza lo que mejor pueda los perjuicios que hayan sufrido, pero me Sí, alegro que sí le hayan creído a la víctima inicialmente, no por esa sí. víctima falsa, sino por todas las verdaderas que existen en el mundo. sí, po. Entonces, No, yo estoy hablando en eh, contra de la cultura de la funa, Grace. No estoy hablando de eso. sí, Estoy la hablando de funa la cultura de la funa. yo estoy de A eso me acuerdo, estoy pero refiriendo. No estoy hablando de eso porque lo que tú tienes como experiencia está mucho más cercano, por supuesto, al caso de las familiares directos, personas aledañas a las víctimas, una cosa distinta. Yo lo que estoy hablando es que como sociedad, esta cosa voluble, explosiva y que además dura Claro, muy poco y que es muy, muy falsa además, porque tú misma dices que al final igual no le creen a las víctimas. A eso me refiero. Yo creo claro. que O eso sea, es muy incendiario en una sociedad. A eso me no refiero. hay, no hay que olvidar casos históricos como Pelé, por ejemplo.
Pele, por ejemplo, porque sí, hubo muchos abusos que habían antecedentes y todo, y la misma barra que él tenía era muy violenta con sus denunciantes y con sus víctimas, y claro. finalmente siempre fue un héroe y se le perdonaba todo. Lo mismo Maradona, lo mismo algunos otros tipos Hoy día recién están apareciendo a la luz, pero antes esto tendía a decir que cualquiera que denunciara a un agresor sexual que fuera conocido, poderoso o famoso, eh, era una denuncia falsa, y que la víctima siempre era la que estaba juzgada porque se expuso, porque tomó, porque anda con minifalda, porque provoca, Exacto. porque un Sí, hombre es po. un campeón cuando anda con muchas mujeres y una mujer es prostituta, y con todo el respeto que me merecen las servidoras también, te lo digo de verdad. A mí me parece que nosotros no hemos cambiado nada como sociedad. Hay algunos gérmenes de luminosidad que estamos teniendo en la justicia, Mm. y que ojalá Mm, sean los que sean más fuertes y que se fortalezcan cada vez más, sin perjuicio de que yo también sancionaría mucho o subiría mucho las penas de una denuncia como esta falsa, y no la dejaría mm, solo al tipo de sanción como calumnia, porque es muy leve versus el daño que se puede provocar. exacto, Eso sí, sí, eso es verdad. sí, yo creo que hay que Mm, hacerlo, pero a la denuncia Mm. falsa, no a la que carece exacto, de algunos elementos, porque hay claro. mujeres que sí sufrieron agresiones, pero que como es un yo dije, él dijo, a Mm, veces no tienen todo para probar, Sí, y porque finalmente además, o terminan. sea, perdón, dale, Sí, termina. dale nomás, sí, es ¿No? comentar. No, que yo te Sí, digo que terminan lamentablemente doblemente, o sea, ya fueron agredidas y además terminan como mentirosas, digamos. Y cuando a ti claro. te dicen mentirosa y tú has sido una víctima, eh, la situación se te agrava, y por eso que hay muchas víctimas de agresión sexual que llegan al suicidio. Mm, exacto. Sí, claro. Y hay casos emblemáticos, Em, digamos. Sí, Totalmente, claro, o sea, el mismo Antonia, po. claro. Eh. Bueno, yo ¿Tú creo querías que decir además, algo, sí, Karen? además que es más común de lo que uno piensa. O sea, yo creo de que si tú le preguntáis a un grupo de mujeres, o sea, ¿cuántas mujeres te van a decir que han sufrido un abuso? ¿Cachai? O sea, y además que hay muchos abusos que tampoco se pueden demostrar, porque hay algunos que no terminan en una violación, ¿cachai? O que ya pasaron mucho tiempo como para poder comprobar algo. Entonces hay también, no hay una información, no hay o sea, cómo se aborda este tema para una chica, una niña, qué tiene que hacer. Yo creo que falta trabajar eso como sociedad. Creo que no hemos preocupado, o no sé, o la gente que debería poner estos temas en los colegios, por ejemplo, en la educación, está más enfocada en otros temas, más que en el Por supuesto. autocuidado o en cómo abordar un tema tan intenso como este, tan grave como este, como el abuso, qué es abuso y qué no, o todo es abuso, porque de repente, no sé, hay gente, nosotros mismos hemos como bajado el perfil de algunas cosas cuando tienen una gravedad inmensa. Ah, ya si me tocó nomás, ya si no se tiene que haber dado cuenta, o no, si es que, pucha, yo le gusto tanto que me obligó a darle un beso, como esas cosas son súper usuales, y resulta que una chica de 14 años, de 13 años, de 15 años, de 16 años, ¿tiene las herramientas para defenderse? ¿O es mejor no quedar como loca, no quedar como cuática? Porque es así. O sea, No, ayer es más o verdad. menos un poquito lo conversamos. Es muy fácil que una mujer quede como cuática, o como un Pero, montón de, un Como montón de tonta grave, como apelativos, tonta grave. como Claro, Bueno, tonta como yo, loca. grave, ya, sí. ¿Cachai? yo Entonces siempre pero, yo quedo creo como que la grave de los grupos de WhatsApp por lo mismo, porque considero que, no, es que sabes lo que pasa, es que a mí hay cosas que yo, cuando estamos en estos programas, como que uno tiende a dar opiniones políticamente correctas, pero de repente en privado yo encuentro que, por ejemplo, traspasarse fotos de mujeres desnudas por las redes sociales, que es un acto muy común, así como que, ay, de hombre, no, para mí es de hombre que realmente, o sea, yo lo encuentro gracioso, es como hacer un chiste del holocausto para mí hoy día.
Porque resulta que por mucho que una mujer se tome voluntariamente fotos y que las venda a la pornografía, bueno, para eso las hizo. Pero que un hombre esté traspasándose fotos de uno u otro, riéndose de la situación, cuando podría ser su hija, su hermana, su mamá, su abuelita o no sé qué, a mí no me parece. No me parece que sigamos naturalizando cosas como esa. ¿Y qué otras cosas son más importantes que parten en el abuso? Hasta el 2015, si un señor te agarraba el trasero en una micro, por ejemplo, o en el metro, o en... Era una injuria grave, porque ¿cómo va a ser abuso si es como... ¿Ah? O que tu misma pareja, Sí, po. marido, pololo, lo que tú quieras, está en una reunión social y como que, como un gesto de cariño, así tocarte en público. Perdóname, quizás no deslinda el abuso sexual, pero sí la violencia. Porque es una demostración de poder dentro de un lugar público. Ahora, los pactos que tú llegues como pareja, tu, qué vas a Mm, aguantar o Los no, códigos. está perfecto. O los códigos que tú tengas, está perfecto. Pero cuando hay un grupo de personas, también es violento para las que pueden estar ahí. Entonces, sí, puede parecer que es un comentario grave, pero ¿sabes Mm. cuál es mi problema? La malformación profesional. Yo fui 3 años fiscal de delitos sexuales. Y esos pequeños rasgos que tú ves en comportamientos tóxicos de algunas parejas, porque la especialidad viene con violencia intrafamiliar, ya es delito sexual y violencia intrafamiliar, tiende a ser un llamado de atención para otro tipo Mm. de conductas tóxicas que llevan al abuso, a la violencia y a la Andáis comisión de delitos. viendo banderas rojas por todos lados, tú. Sí, po. Por todos Es Sí. que un lados, porque hay espectro. mujeres que, Claro. porque dentro del matrimonio las mujeres son abusadas porque deben decir sí cuando no quieren, Mm. porque hay mujeres que hacen lo mismo con los maridos también, y si no los denostan en público, es como, no, Sí, es que po. no quiere, ¿ah? Oye, eso Es es un verdad. abuso, perdóname, Felipe está aquí solo, pero para un hombre cuando le atacan la virilidad de repente es un tema súper importante. A algunos le importan 3 hectáreas de pepino, ¿cierto? Pero a otros no. Y Sí, cuando tu pero pareja te lo mm, dice con la intención de menoscabarte o dañarte, es Exacto. abuso también. Es Ese es el claro, abuso. punto. En la por Ese, eso es ese mejor es intención no de tener, menoscabar. la delgada claro, línea El entre las menoscabo. relaciones humanas normales y aquellas que pueden ser un detonante para un hecho más gravoso. ah, por eso es mejor Claro. no tener pareja. Oye, pero una cosa, una Y no ir pregunta, al digamos. restaurante peruano. Ay. Sí, Claro, cuidado. claro, yo prefiero ver Netflix. También. Eh, O el tú señor de la querencia. tú dijiste algo hace un rato, Grace, ¿Mm? que es algo que modestamente yo hace mucho tiempo que estoy bregando. Eh, que sin prejuicio que es muy importante, creo yo, y esto es un comentario, no un consejo, porque yo no estoy para el consejo, menos ustedes que son mujeres, pero un comentario, que está bien que las mujeres tengan herramientas y que se atrevan y que sean, a mí las mujeres power me gustan, no me gustan las mujeres que no son power, pero yo creo que no se le da la suficiente importancia a algo que es fundamental, creo yo, en esta discusión, que es entregarle herramientas de respeto, de cuidado y de evitar Sí. todas estas salvajadas a los papás que crían hijos hombres. Sí, es verdad. Porque ahí está el origen. Porque tú me vas a decir, no, es que la mamá era machista. Sí está bien que la mamá sea machista, pero yo estoy hablando de otra cosa. El rol de los padres hombres con sus hijos hombres, perdón la redundancia, yo creo que es fundamental. Y yo siento que eso no sé, no sé, no No está está dentro de lo normalizado, no está prioritario en dentro. los medios, en las campañas, en, en no sé. Yo por lo menos hablo de mi modesta experiencia. Yo no soy ejemplo de nada. En mayo Pero ¿qué podría ser el tendría que decirle a antiejemplo de tu cualquier hijo? cosa, pero yo ¿Qué hacía a tendrías mis que... hijos, a mi hijo que tiene digamos, el mayor de los hombres, digamos, tiene 21 años, y el tercero, el segundo de los hombres que tiene 18, eh, no es que sean infalibles, nadie está libre de pecado, como dice mi madre, Claro, pero
Pero es distinto cuando tú le entregas herramientas, ¿verdad? Herramientas y explicar las cosas y decirle lo que significa el respeto. Porque esto tiene que ver, creo yo, fundamentalmente con el respeto a una persona que es par tuyo. Mm. Alguien con quien tú te vas a involucrar emocional, físicamente, sexualmente, da lo mismo. Felipe, Porque Y también uno se respeto a ti involucra con una mismo. mujeres de consulta, distintas maneras, Sí, claro. pero pero Y también como decís respeto tú, a el ti mismo. agarrón, el no sé qué, en También el respeto lo pololeo, mismo, después en sí, el po. noviazgo, después estar casado, Sí, por todas supuesto. esas cosas, yo siento que no, digamos, es como solo está en la libertad de cada familia, y yo siento que falta un poquito más de, digamos, de incentivo y de educación, no sé si es la palabra. ¿no tienes hijas mujeres? Sí, sí. Sí, pues tiene una. Y por qué no va con ese mismo énfasis o sea, dice que solo hacia los hombres? ¿Por qué no hacia todos tus hijos? No, no, Porque no, no, uno a no, la no. mujer igual tiene que enseñarle el respeto hacia el hombre, o sea, debería ser Sí, parejo, sí, Sí, ¿cachai? sí, no, pero estamos hablando de cómo evitar lo que tú sí, preguntabas, Karen, de Sí. cómo sí, sí. Ah, evitar ya, Mis hijas, ¿cómo a ser mis evitar el hijas, víctima tema? de una no denuncia, por podría, no ejemplo. podría imaginarte las cosas que yo hablo con mi hija, No, Karen. Es no, si yo, más, no, si yo lo digo es por tu hija, lo que pasa es sí, que sí, a sí, mí sí. me pasa mucho ver que, por ejemplo, no sé, en el curso de mi hijo, primero medio, díganle a los niños que tengan cuidado con las niñas, díganle a los niños que esto, pero resulta que hay niñas que no tienen límites y que también no tienen Por mucha educación supuesto. o Mm, mucho, ¿cachai? Obvio. Con los niños, porque siempre se le está cargando esa responsabilidad al hombre. Que tú no le toques, que tú no le pegues, que tú no le grites, pero de repente, no todas las familias, por supuesto, a las niñas no les dicen eso. Sí, Respeta al obvio que hombre, no, no po. se, ¿cachai? Tiene que ser, entonces esto no es algo de sexo. A eso quiero Sí, yo apuntar. creo que Esto sí es es de algo, sexo, Karen. Yo ya, sí, creo que ¿sabes sí es creo de qué? que sexo. Sí, Karen, Yo si siento es que de sexo, hay una queremos, asimetría. sí. Lo que pasa es que si es de sexo, ¿sabes por qué en una parte es de sexo? Porque mayoritariamente y biológicamente el hombre tiene más fuerza que la mujer. Por lo tanto, para un hombre es más fácil someter a una mujer. Entonces, la educación y el cuidado para los hombres tiene que ser que cuando tú respetas a tu otro, a un igual, como es una mujer, pero que está en condiciones físicas distintas, tú tienes que tomar el control. Y por eso que cuando no está con todas sus habilidades, ¿cierto? O él o ella o ambos, siempre en la idea la respuesta ante una relación sexual es no. Si una niña dice no es no, si una niña dice es no, y si una niña tomó, está drogada, dormida o qué sé yo, medicada, siempre es no. Y por otra parte, si tú estás ebrio y a lo mejor la niña no, también es no. ¿Por qué? Porque te sometes a una situación de riesgo que no es Claro. necesaria. Y además te respetas poco, porque si tú Mm, necesitas que una niña esté inconsciente y desvalida ah, para tener claro, sexo con ella, no es lo, porque tú tienes un problema. Y si tú sí, necesitas estar sometido a sustancias para poder tener sexo, también te respetas poco. ¿Por qué? Porque hoy día la consulta en las charlas que yo doy a universitarios sobre este tema siempre es la misma. ¿Pero qué pasa si los dos estamos curados? mm, Entonces no, porque ambos corren riesgo en esa situación. Mm. ¿Te fijas? claro. Entonces, Sí, a ese tipo de diferencias se refiere Felipe, pero por supuesto que también a las niñas hay que decirle que para obtener respeto hay que respetar, que para poder Obvio. respetarse verdaderamente, ¿cierto? Tienes que entender que no porque el hombre no te pueda pegar, tú sí, porque eres mujer puedes pegarle, por ejemplo, porque yo he visto a niñitas que creen que la cachetada es como, es Mm, como casi un derecho adquirido desde las teleseries venezolanas para adelante. sí, Y no es es así, verdad. no es así. Ni en el pololeo, ni en la amistad, ni en ninguna relación es sana cuando Eh, alguien tiene que tratarse a garabato, golpearse aunque sea en broma, o menoscabarse aunque sea en broma. Todo eso son tipos de violencia. Y es súper difícil, es súper difícil. Mira, los niños de colegio lo entienden bastante bien. Tú vas a hablar con chicos de 10, 12 años y lo entienden. Tú hablas con universitarios de 19 o 20 y mm. bueno,
cada uno toma sus posturas. Las mujeres son 100% feministas y los hombres dicen, no, pero es que las feminazis y no sé qué, y se ideologizan un poco, y cuando tú les pones un ejemplo en que los sacas adelante y ellos participan, dicen, ah, no, pues profe, si es que yo no haría eso, pero es que yo he sabido. Ah, entonces esas son las situaciones que tú tienes que evitar, las que tú puedes vivir. Entonces cuando tú lo haces personificarse a sí mismo en situaciones que pasan todos los días, oye, me tomé una piscola de más, me lleváis después todo a mi casa, amigo mío, tú me cuidáis y el amigo entre que la está cuidando la manosea. Esas son las cosas que uno tiene Eh, que prevenir mm, a los hijos. claro. ¿Te fijas? Pero bueno, todo esto en el marco de entregar herramientas, digamos, y Exacto. comentarios, y por supuesto a las personas que nos ven Mm. y que nos, eh, y que nos escuchan, porque yo creo que esto es fundamental, digamos. Y yo no sé a ti, Cassandra, pero a mí no es que lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo eh, en generaciones de hombres, qué sé yo, de la generación de mi papá, a pesar de que mi papá era cero, cero machista, cero, todo lo contrario, pero qué sé yo, eh, personas que nacieron a principios del siglo XX, los primeros, qué sé yo, en 1920, 1930, 1940, 1950, pero a mí me sigue llamando muchísimo la atención que personas, por ejemplo, de mi edad, que yo no me considero joven, para nada, todo lo contrario, pero tengo 54 años, pero por Dios que ha cambiado la vida respecto a cómo era la generación de mi papá o mi abuelo, digamos, en que siguen sosteniendo el concepto de los campeones. Sí, po. Claro, Y eso a mí de verdad no me exactamente. cabe en la cabeza. No lo logro entender. Me cuesta entenderlo. Sí. Es un poco un anacronismo, ¿no? Y volviendo sobre lo que tú decías respecto del rol de los padres, yo creo que ahí hay una clave bien importante, como a mí me da la impresión que los padres, el padre como arquetipo, puede ser un abuelito, puede ser un tío, una figura masculina de apego para los hijos y también para las hijas, es capaz de entregar una formación respecto a estos temas que es importante. Los niños aprenden de sus modelos masculinos, las niñas aprendemos un poco más de los modelos femenino. No estoy diciendo que no sean complementarios, no sean necesarios, ambos Obvio, en la crianza obvio. de los dos. Pero yo creo que si hay algo que habría que hacer justamente es tratar de reempoderar a esos padres. Porque a ser buen hombre se aprende de otro buen hombre, creo yo. Y estas Sí, cosas más claro. anacrónicas de principio del siglo pasado, en verdad yo creo que ya, bueno, tampoco podemos ser tan duros, ¿no? Porque probablemente varias generaciones más también nos van a juzgar a nosotros, que éramos pésimos, y que, en fin, ellos también son hijos de su tiempo, pero yo creo que ya en estos últimos 20 años, te diría yo, la vida está irreconocible y los desafíos que van a enfrentar las nuevas generaciones respecto de cómo se relacionan hombres y mujeres son tremendos. Entonces necesitamos reempoderar a los padres y a las madres en sus roles particulares respecto de este tipo de modelo. Eh, Respeto, autorrespeto, autocuidado, yo creo que eso es fundamental. La naturaleza humana, lamentablemente, o sea, Mm, está documentado de la Biblia para acá, les digo. Entonces, la verdad es que si esperamos que todos seamos buenas personas, eso no va a pasar, pero Ah, sí podemos preocuparnos nosotros de criar, fomentar que se críe y ser nosotros mismos buenas personas. Y eso se logra, yo creo, justamente con un buen modelo masculino, femenino o lo que corresponda para esa familia, digamos. Pero pero me parece súper importante ese tema, porque como tú decías, esta cosa como del campeón, que en algunos gremios se ve harto, uno podría decir como que en los futbolistas uno lo ve harto como muy mm. resaltado, ¿no? Yo creo que deberíamos migrar hacia un modelo en que se valore más otro tipo de personas y otro tipo de valores, en que se respeta al ser humano como tal. Claro, yo cuántas veces he escuchado el comentario, pero déjalo si son hombres. Pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? No, no Es sé qué como significa que, eso. déjalo, ¿son cavernícolas? ¿Aquí se refiere? O Claro, déjalo, ¿tienen carnet de impunidad? ¿Qué es eso? socializar, bo. La gente chica tiene que ser Sí, pues. socializada. Esa es la cosa. Y eso lo No, es hace que ahí hay que la persona que los cría. enfrentarlo. Hay que enfrentarlo a su propia realidad. Uy, hay aquellos que tienen hijas también y dicen, no, que es campeón. ¿Y te gustaría que uno de esos campeones fuera la pareja de tu hija? Es Claro. porque, es Exactamente. porque ahí otro, mira, a mí me tocó la otra vez llamar la atención un señor que me conocía en un hotel fuera de Chile. Y sabes que están esos señores como de edad que se sienten con la
no sé, con la libertad de manosear como a las garzonas, Sí, po, como que le toman las espantoso, manos, como que mi hijita, y le espantoso. meten propina en los pantalones. Y Sí, yo claro. te lo prometo que soy como pensamiento hablado en esas cosas, yo no lo puedo evitar. Entonces me paré y dije, caballero, ubíquese. Le pide disculpas a la señorita, usted no vuelve a hacer algo como eso, porque si no yo voy a llamar, alguna policía existirá en este país porque lo que usted está haciendo es una agresión sexual. No, me dice, pero que ¿y usted no tiene hija? Me dice, sí, y le gustaría que algún viejo verde como usted le hiciera lo mismo a su hija, porque no, es que a mi hija no, exacto, ella es la hija de alguien, así que por favor, párese y mándese. Claro. Y él como que el encargado del restaurante, el hotel era como, señora, ¿está bien? No, yo estoy perfecto. El que está muy mal es él, así que quiero que salga de acá. Porque es terrible. Y la gente es impávida ante estas situaciones. Porque las naturaliza. Porque el caballero tiene Claro. sus años, ¿te fijáis? No, Claro, pero claro. Tiene no sus podemos años el vivir una caballero, hay que Muchos sociedad, años. entenderlo. Sí, no claro. podemos vivir una sociedad tan indolente ante ese tipo de abuso. Bueno, Karen Farías, Grace Salazar, Cassandra, un agrado haber estado con ustedes, un abrazo, que lo pasen bien, éxito, y nos reencontramos mañana en una nueva edición de Carta Ciudadana. Que estén bien, chao. Chao, chao. Chao.